Bueno, nuevamente bienvenido a cada uno de ustedes que permite, ¿verdad?, esta transmisión, usted que abre su teléfono para esta transmisión. También este día quiero dirigirme a los hermanos de Tabernáculo de Nueva Concepción, Chalatenango. Prácticamente, hermanos, yo como pastor, digámoslo así, y como misionero inicié allí, con ellos, ahí me quedé ya con ellos en este lugar. Iniciamos esta obra. Cuando yo llegué ya estaba, un pastor había empezado, Pastor César Campos, y habían otros pastores más ahí, Eduardo. Luego Dios me permitió llegar a este lugar con Julio Emerson, el pastor de Nueva Concepción ahora, y nos quedamos ahí, hermanos, hasta que yo me vine para acá a Italia. Pero el punto es que hoy el pastor Julio Emerson es el responsable de este tabernáculo de Nueva Concepción, Chalatenango. Saludo a mis hermanos. Yo sé que hay varios que ya no están de cuando yo empecé, pero igual les saludo. Ellos más tarde van a ver esta transmisión. Para nosotros acá ahorita son las 11 de la mañana. Ellos la van a ver hasta las 3 de la tarde. Así que mis hermanos de Nueva Concepción, Chalatenango, que el Señor me les bendiga. Que sea el Señor siempre prosperándoles en todo lo que hacen. Y igual saludos al pastor Julio Emerson Estupiñán, mi amigo, ¿verdad? Que sea el Señor fortaleciéndole, cuidándole, que sea el Señor manifestándose en la vida de él siempre. Amén. Así que oramos por su congregación, hermanos y pastor, que sea el Señor cuidándoles, protegiéndoles y llevándoles adelante siempre. Amén. Así que ya, hermanos, habiendo saludado, quiero también a ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes acá, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a esta transmisión. Oramos, Señor, por Europa. Oramos, Señor, por África. Oramos por Australia. Oramos por Asia, Señor. Países asiáticos. Padre, oramos por las islas, Señor amado. Oramos, Padre, por América, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Señor. Bendice estas naciones. Padre, en esta época de pandemia, Señor, la iglesia tiene que resurgir, porque, Señor, esto va a llevar a una nueva iglesia. Esto va a dar a luz una nueva iglesia. Una iglesia con entendimiento, Señor, una iglesia con claridad de la palabra, una iglesia con definición, con decisión. Padre, suplico que tomes el control. Tome el control, Señor, y que los pueblos te adoren. Que los pueblos te adoren, Señor. Padre, que nazca una nueva iglesia, Señor, con convicción y con deseo fuerte, Señor, de servirte, de amarte. Y de que seas tú tomando la gloria. Gracias, Jesús. Nuevamente oramos por los enfermos. Padre, personas afectadas con el COVID-19, Señor. Mis hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, y no este COVID-19, sino que otras enfermedades, Dios. Bendice, Señor. Sánales. Mi hermano Alex, recupérale, Señor. Mi hermana Lisette con su cáncer, Señor amado. Oro también, Padre, por estos jefes, Señor, que han pagado los sueldos sin que los hermanos trabajen. Señor, les bendecimos. Bendecimos a estos jefes. Oramos por aquellos, Señor, que no lo han hecho, Dios, y probablemente no esté en sus mentes hacerlo. Oramos por ellos, les bendecimos también. Padre, oro por las familias que están esperando de ti, Señor. Aquellos que se han inclinado, se han tirado, se han postrado delante de ti, Señor, a esperar una provisión. Solo oramos que tú la des, Señor, que tú la permitas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Nuevamente, ¿verdad? Saludes a los que ya están conectados. Mi hermana Mirna por este lado. Mi hermana Araceli, que el Señor me le bendiga también. Mi hermana Roxy Mangandi, que el Señor me le bendiga. Mi hermana Estela Martínez, hermana Blanquita, bendiciones. Que sea el Señor tomando el control en sus vidas. Vamos a seguir, hermanos, con lo que hemos estado. El domingo pasado, pues,
tocamos un poco acerca de la Pascua, ¿verdad? Y traté de explicar un poquito de la Pascua. Y en sí, hermanos, la Pascua es la fiesta que usted y yo tenemos que tener todos los días, no exactamente un día, todos los días, hermano. Porque aquel cordero que murió, también dimos un poquito acerca de esto, que la Pascua consistía en comer el cordero, y era comer todo el cordero, ¿no? Con sus vísceras, con sus entrañas. Les expliqué que la costumbre era sacar sus vísceras, lavarlas, meterlas nuevamente y ponerlo al fuego a asar, a quemarse prácticamente. Y ya que eso está quemado, se comía. Y yo les explicaba que el sabor de las vísceras, de las tripas, digámoslo así, de los animales, sobre todo este tipo de animales, no es un sabor tan agradable. Y hay lugares donde esto no se come porque es algo inmundo, pues algo sucio. Pero consistía en comer esto, hermano. Y era algo que no a todos le agrada, ¿verdad? Entonces, ahora, hermano, vamos a Colosenses porque tenemos un estudio de Colosenses. Y fíjese, hermano, de que hemos llegado hasta el versículo 12 del capítulo 3. Me he detenido ahí, hermano, hemos girado, ¿verdad? Todo esto. Y ahora vamos nuevamente, hermano, capítulo 3, versículo 12 de Colosenses. Y hablamos de que ya el Señor nos había traído. Fíjese, hermano, cómo es esto de la Biblia, que toda la Biblia, hermano, está hablando de un hombre nuevo, está hablando de un hombre arrepentido, un hombre restaurado. Está hablando, hermano, de que ya nosotros no podemos seguir siendo las mismas personas. Vaya a la parte de la Biblia que vaya, toda la Biblia le está hablando de esto, hermano. Fíjese que en Colosenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo empieza a hablar a la congregación, en donde la congregación tenía un problema, hermano. Fíjese que lo explicamos. Primero empieza el apóstol en el primer capítulo diciéndoles que tengan cuidado con los engañadores, hermano. Tengan cuidado con los engañadores. Y engañadores no necesariamente es una persona que se para en un púlpito a predicar el evangelio, hermano. Engañador es aquel que se acerca muchas veces a usted. Aquel que se acerca a usted y llega a su cabeza, tiene la capacidad de perforar su entendimiento y trastornarle el entendimiento. Ese es un engañador. Y que muchas veces nosotros le abrazamos como hermano, ¿verdad? El hermano fulano. El hermano X, ¿verdad? Entonces, ese engañador, la Biblia, el apóstol dice, tengan cuidado con esto que están tratando de transgiversar o de darle vuelta a la doctrina, a la palabra, hermano. Eso es lo que está pidiendo el apóstol. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, se los expliqué, la primera iglesia era de contexto judío, hermano. No era gentil. Y con el paso de los días, la iglesia se fue mezclando a una iglesia judía y gentil. Se hicieron prácticamente judío y gentil. Y predominaba el judío con sus costumbres y le pedía a la persona que para recibir el evangelio tenían que circuncidarse. ¿Verdad? Ese era el pleito en el que estábamos. ¿Se recuerda que hemos estado hablando de esto? Entonces le decían, tenés que circuncidarte, tenés que guardar el sábado, y hermano, y empieza un relajo ahí con esto. Y empezó el choque, ¿verdad? Que los gentiles, para la iglesia gentil, o los que eran gentiles y se convertían al evangelio, era extraño el hecho de circuncidarse, era extraño el hecho de guardar el día sábado, si ellos el sábado tenían sus quehaceres, ¿verdad? Hacían todo, en cambio el judío no, para el judío era ley. Entonces el apóstol Pablo entra en un punto en donde les dice que nadie te juzgue en comida, que nadie te juzgue en lo que tú haces, le dice. ¿Por qué? El apóstol Pablo les está diciendo, y ahí es donde se empieza una serie de problemas, porque la iglesia judía, digamos cristiana, primitiva judía, quería obligar a los cristianos primitivos gentiles a hacer lo mismo que ellos hacían. Y el apóstol Pablo empieza a decir, no es necesario que te circuncides, porque estaban hablando de una circuncisión física. Más adelante el apóstol aclara
dice que la circuncisión tiene que ser espiritual, hermano. Porque dice, él se echó en contra a su gente, porque el apóstol dijo, de nada sirve una circuncisión física si tu corazón sigue contaminado. Entonces el apóstol está tratando de aclarar todo esto, hermano. Él está tratando de sacarle de todo de este rollo en el que se habían metido, porque querían dominar, querían poner esas reglas, querían poner ese reglamento que como judíos, como nación ellos tenían, y que ahora, abrazando el evangelio, seguían practicando todo esto y era normal para ellos hacerlo. Pero no era normal que se lo pusieran a la iglesia cristiana. Y ese es el problema hasta el día de hoy, en donde hay iglesias mesiánicas, bueno, ahora mesiánicas, que algunos de ellos están practicando el judaísmo, están guardando el sábado, se están circuncidando. Algo que la Biblia, le digo, es una cuestión muy personal. Si usted lo quiere hacer, circuncidarse, no trabajar los sábados y guardar todo eso es una cosa muy suya, porque la Biblia no es que se lo exige. La Biblia habla al pueblo de Israel. Esto, la iglesia cristiana evangélica primitiva lo abrazó. Cristo hizo todo esto. Y ahora, hermanos, la iglesia gentil cristiana, digo gentil, no judía, cristiana, no tiene que abrazar todo eso. Y ese era el pleito de Pablo. Ahora vengo y le explico. Dice, fíjese que en el inicio, la iglesia, en el capítulo 3, le empieza a hablar, hermano, le dice, haced morir, dice el apóstol Pablo. En el versículo 3, versículo 5, le dice, haced morir las obras de la carne. Para llegar hasta donde quiero llegar, le tengo que retomar esto porque hace días no lo tocamos. Dice el apóstol, dice, hagan morir las obras de la carne. Hagan morir todo lo terrenal, la obra de la carne, lo terrenal que está en ustedes. ¿Por qué, hermano? Dijimos que éramos nuevas criaturas, éramos renacidos. Cristo nos tomó, nos hizo nuevos. Entonces ahora dice el apóstol, dice, hagan morir las cosas carnales. Después dice en el del 3.5, dice la ira, el enojo, la malicia, la maldicencia, las palabras necias o palabras torpes, háganlas morir. Luego dice de vuestras bocas, dice en el 3.8, hagan morir la mentira de vuestras bocas. Oiga lo que le está diciendo a la nueva iglesia, hermano, o a la iglesia, digámoslo así, que había reconocido a Jesús, que eran gentiles, pero habían reconocido a Jesús. Entonces dice, ya no tenemos que andar en nuestra vana manera de vivir. Hermanos, Dios nos llama y usted ya no puede continuar o no puede seguir viviendo en el mismo estilo de vida que ha tenido en el mundo. Y el problema de la iglesia actual es que seguimos viviendo en el mismo estilo de vida. Sigue habiendo en nosotros enojo, malicia. Cuando habla de malicia, hermano, habla de maldad en el corazón. Está hablando de maldicencia, palabras para maldecir a otros. Sigue existiendo esto, incluso estando dentro de la casa de Dios. Cuando dice palabras torpes, también dice palabras necias. Mira, hermano, ¿cuánto cristiano tiene palabras necias, palabras ofensivas, palabras que ofenden? Hermanos, así somos de cuadrados, oiga. Y el apóstol está tratando de hacerles entender de que él, hermanos, él fue designado por Dios como un apóstol a los gentiles, y ahora él está tratando de hacerles entender de que, dice, imítenme a mí, dice, como yo imito a Cristo. No está pidiendo que lo imiten a él porque él es bueno. Él dice, porque dice, yo imito a Cristo. Entonces en el 3.9 le dice, le leo, dice, no mintáis los unos a los otros. Después dice, despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, dice todo lo que incluye el viejo hombre, despójese de él. Todo, hermano. Porque estamos ya en una nueva familia y somos una nueva criatura. Esto usted ya lo sabe, yo lo sé que ya lo sabe. Se lo tengo que repetir porque es necesario repetirlo. Luego dice el 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Pero fíjese que hay una palabra que dice revestidos. Fíjese que buscando la palabra vestir, que en el 12 lo toca, que es el versículo que nos toca, buscando la palabra revestir es como el vestido que ella tiene, usted se mete otro vestido encima. Usted estaría revestido. Entonces está hablando de que el viejo hombre sea revestido, el viejo hombre sea cubierto. Estoy en Colosenses capítulo 3, versículo, ahorita he llegado al versículo 10, que esto ya lo habíamos visto, luego vamos a bajar al 12, que es el que nos toca leer. Entonces está hablando que el viejo hombre tiene que ser, hermanos, tiene que ser cubierto, para que ya no salga, hermanos, lo que anterior dijimos, malicia, maldades, pleitos y todo el resto de cosas. Luego dice el 11, donde no hay griego, les estoy explicando esto, les expliqué esto, donde dice no hay griego, no hay ni judío, no hay ni gentil. Otra parte dice no hay ni gentil, ni esclavo ni libre. Entonces está hablando en donde todos los que venimos a Cristo Jesús tenemos que estar revestidos. No importa que seas judío, no importa que seas griego, no importa que seas esclavo, no importa que seas rico, pobre. Vean lo que ha hecho este virus ahorita, hermano. Le voy a decir algo, me encanta lo que ha hecho este virus. No ha reconocido estrato social, hermano. Este virus no ha reconocido si usted es pobre, es rico, es feo, es bonito, es gordo, es flaco, es alto, es bajito, hermano, este virus va para todos, hermano. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios le dice, pues, Señor Jesús, yo iba al templo y llevaba ofrendas inmensas. Y es más, yo era el que sostenía la casa, tu casa. ¿Sabe qué está hablando la Biblia? Póngale atención a la palabra revestido, hermano. Póngale atención a eso y no lo olvide. Está hablando de que dice que seamos revestidos del nuevo hombre, hermano. El nuevo hombre, que nos revistamos, dice el día, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, el revestimiento está hablando, hermano, de ese entendimiento de Dios que usted va a recibir, esa claridad de Dios que le va a llevar a conectarse con Dios todos los días. No importa de su estrato social, hermano, mire, muchas veces la gente se siente mal, es que yo soy pobre. Hermano, usted como pobre tiene que revestirse del nuevo hombre. Usted dirá, no, pero es que yo soy rico, yo no necesito. Hermano rico, usted tiene que revestirse. Feo, tiene que revestirse. Bonito, tiene que revestirse. Porque a Dios, óigame hermano, Dios va a buscar en usted esa vestidura que debe de tener, hermanos. Y ya se la voy a explicar más adelante lo de la vestidura. Vea lo que dice ahora el 12, que es el versículo que leímos y lo vamos a leer de nuevo y nos vamos a quedar aquí. Vestidos pues, oiga, vestidos pues como escogidos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Fíjense que la palabra vestidos está dando un significado, hermano, y el significado es meterse dentro de algo. Ese es vestido, hermano. Es como cuando usted se quiere meter en un pantaloncito así, ¿verdad? Usted no entra en ese pantalón. Entonces, la palabra vestirse está significando meterse dentro de algo. Usted se quiere meter en una camisita así, usted es así, ¿verdad? No estiro más la mano porque me salen de la pantalla, pero usted es inmenso. Y la camisita es así de un niño de 10 años. Y usted se quiere meter, usted no va a entrar ahí, hermano. Pero la palabra, el significado que le está dando es métase dentro de algo. Entonces, el 12 está diciendo, dice, vestidos pues como escogidos, o sea, métase dentro de algo que le haga ver como escogido de Dios. Pero ese algo, hermanos, no está hablando cualquier cosa, no está hablando de métase dentro de una iglesia, métase dentro de una organización cristiana evangélica, no le dice métase dentro de un pensamiento religioso. Le está diciendo vístase,
revístase del poder del Espíritu Santo. O sea, le está diciendo, abrace al Espíritu Santo, que le haga ver a usted, hermanos, como esa persona de Dios. Mire, nuestra iglesia como reglamento, a los servidores se les pone un uniforme. Pero algo bien curioso, que el uniforme no hace un servidor de Dios, ¿no? Un uniforme no hace servidor a nadie de Dios. Usted puede ser un servidor sin utilizar un uniforme y puede ser un servidor de Dios ferviente, un servidor de Dios intachable, hermano. Por eso, mire, hay organizaciones que identifican a sus miembros a través de uniformes. El ejército identifica a una persona con el uniforme de militar. Si usted no es militar y anda en la calle con un uniforme de militar, usted se va a meter en problemas. Si usted no es policía y anda en un uniforme de policía, usted se va a meter en problemas. Si usted no es de un instituto escolar, o un instituto, sí, una escuela, un instituto educativo, ¿verdad? Un lugar de educación, y anda en un uniforme de esa institución, usted se va a meter en problemas. Porque los miembros de esas instituciones tienen reglamentos terrenales, los cuales indican que usted de esto, usted de aquello. Pero en la iglesia, hermanos, la vestidura de la iglesia, la vestidura del cristiano, ¿cuál tiene que ser? ¿Cuál tiene que ser la vestidura del cristiano? Hermano, la vestidura del cristiano, fíjese que más adelante sigue escribiendo acá, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Vea, la vestidura tiene que ser como escogido de Dios, santo, de Dios, santo y amados de entrañable misericordia. Una vestidura de escogido de Dios. Hermanos, una vestidura de una persona escogida por Dios. Y ahí hay una gran diferencia entre escogidos y llamados. Y ahí empieza un problema para muchos. Porque dentro de la iglesia, las iglesias están llenas de personas, de muchas personas, tanto escogidas como llamadas. Y esto pareciera que choca a varios. Porque el hecho de que usted esté dentro de la iglesia no indica que usted sea un escogido. Porque el escogido de Dios, hermanos, o empecemos con el llamado, que Dios lo llamó. Óigame, los llamados dentro de las iglesias se prestan, ¿verdad? ¿Se prestan a qué, hermano? Un llamado, sabe de que es una persona muy caritativa dentro de la iglesia. Es una persona que muy hacedora, se faja, trabaja dentro de la iglesia. Ese es un llamado. Es una persona que se entrega. Oiga, físicamente. Pero esta persona llamada tiene un problema. Que vive sus propias reglas. Póngale atención, hermano. Aquí dice, hermanos, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y dice luego, santos y amados y de entrañable misericordia. Entonces, el llamado de Dios, hermano, usted puede encontrar muchos llamados dentro de la iglesia que son los que cantan y llevan la alabanza como no tiene idea, hermano. Como no tiene idea. Hermano, estos tipos ministran, pero viven sus propias reglas. Viven sus propias reglas. Yo creo que no necesito ponerle gráficos para que usted me comprenda esto. Hay hermanos que llevan una oración dentro de la iglesia, llevan la liturgia de la iglesia, wow. Y usted dice, esta persona dirige el culto como... Pero esa persona vive sus propias reglas. Usted puede ver un pastor que predica, que eso es extraño, porque un pastor que está predicando palabra de Dios, qué duro, hermano. Qué duro que un pastor que predica palabra de Dios esté viviendo sus propias reglas. Por eso es bueno, como dijo el apóstol Pablo, que hagamos o que nuestras mentes sean renovadas con el poder de la verdad de la palabra de Dios.
Entonces, los llamados tienen todas esas características, están allí, son personas que trabajan al lado suyo, óigame, y de repente ellos están haciendo lo que ellos les da la gana. No tienen temor de Dios, no tienen, hermanos, no tienen ese entendimiento de agradar a Dios, ser santos para Dios. No lo entiende, un llamado no lo entiende. Solo póngale atención, ya vamos a llegar al punto. Ahora vamos al escogido, hermano. El escogido es una persona que ha escuchado ese llamado y, hermanos, ahí entra un punto que muchos lo manejan, lo manejan como predestinación. Y no, hermano, porque usted también está en el mismo lugar. Todos los llamados, dicen, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos decidieron vivir las reglas de Dios. Un escogido ha decidido vivir en santidad. Un escogido ha decidido vivir los mandamientos de su Dios, el reglamento que Dios le ha dado. Y no tiene problemas con nadie, hermano. Mas los llamados chocan con todos. Los llamados van donde les da la gana, dicen lo que les da la gana, se meten con quien les da la gana, son adúlteros, son fornicarios, son mentirosos, son iracundos, son pleitistas. Pero están dentro de la iglesia y yo creo que usted y yo los hemos visto dentro de las iglesias. Son bebedores, hermanos, los llamados. Por eso le dije, viven sus propias reglas. Viven sus propias reglas. No están viviendo no están viviendo ese llamado como Dios se lo pidió, sino que lo están viviendo como ellos dicen. Por eso usted encuentra hermanos que dicen, sí, yo soy cristiano, pero yo fumo y yo entiendo, eso no es pecado. Yo tomo y eso no es pecado. Yo fornico, me meto con otra mujer y yo sé que, y usamos la palabra, Dios es amor. Y Él me va a perdonar porque Dios sabe que soy débil. Hermano, manipulamos lo que Dios nos ha dado, lo manipulamos de una manera como nos da la gana. Y Dios nos ha llamado, entiendas esto, si Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Porque Dios nos mete en el mismo lugar y entre todo esto, hermano, usted decide a quién escuchar, si escuchar la voz de Dios o escuchar al enemigo que le está diciendo tú puedes vivir tu vida como te dé la gana porque Dios es amor. Porque eso dice el enemigo. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Hermano, sí, venga a Cristo que el tiempo está para usted, hermano. Venga a Cristo. Venga al Evangelio y entiéndase que usted puede ser un llamado o puede ser un escogido. Es usted el que tiene, y se lo dije aquel día, esforzarse con diligencia para encontrar a Cristo. No se trata que el esfuerzo humano ya me llevó a Cristo, hermanos, ya me salvó, no. El esfuerzo humano me lleva a encontrarme con Cristo y me lleva a abrazarlo. Y cuando usted lo abraza, hermanos, usted ya no se quiere ir de ahí. Entonces, le digo, lo triste dentro de la iglesia es, hermanos, se lo digo de verdad y se lo estoy diciendo, se lo digo incluso hasta con dolor, se lo digo ahorita. Porque me doy cuenta que tenemos muchos hermanos dentro de las iglesias que, están viviendo sus propias reglas, su propio evangelio, su propia forma de vivir, su propia forma de actuar. Y usted los ve que son amados hermanos que hacen cosas pero muy buenas dentro de la iglesia. Son personas muy caritativas, muy dados. Vaya a Mateo, no me tire piedras, hermano. Vaya a Mateo, ya le explico. En Mateo encontramos 22, hermano, encontramos una parábola de Jesús y es la parábola de las bodas. Fíjese que en esta parábola el Señor está haciendo un llamado, hermano. Leamos, yo voy leyendo, voy a leer esto, usted haga la lectura. Mateo capítulo 22 del 1 hasta el 14. Dice, respondiendo Jesús,
les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a venir otro siervo diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Oiga, mataron a los enviados del rey. Luego dice el 7: al oír el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba, oiga hermano, un hombre que no estaba vestido, ¿de qué cosa, hermanos? Si usted está leyendo, de boda. No tenía las vestiduras de boda. Sí, dice entonces, y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque el 14, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Vean lo que está narrando acá, hermano. Es una boda. Y esta es una parábola, hermano, en donde está hablando todo el tiempo en el que Dios ha estado invitando a las bodas a muchas personas. Está haciendo una representación que el pueblo judío fue escogido para esto. Y ellos se envanecieron en su conocimiento, en su teoría, en sus argumentos. Y no entendieron que Dios les estaba mandando siervos, los profetas. Pasa el tiempo, hermano, y Dios manda a su Hijo Jesús. Y aún así muchos no entienden estas cosas que Dios está hablando. Hebreos dice, habiéndonos hablado Dios por los padres, por los profetas, y luego envió a sus hijos. Y aún así Dios nos sigue hablando. Pero dice que se dio el momento de la boda, entraron muchos, pero en la boda había uno que no estaba vestido de bodas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Había uno que, óigame, sí, venían de la calle, los recogieron, pero antes de entrar a la boda tuvieron que vestirse. De usted y yo podremos venir de la calle, de la vida que tengamos. Usted puede venir, hermanos, del peor lugar, pero al llegar al Evangelio, su vida tiene que ser transformada, porque Cristo va a venir y va a encontrar en usted, hermanos, tiene que encontrar un hombre, una mujer vestidos con el Espíritu Santo, vestidos como escogidos de Dios. Dios tiene que encontrar en usted una persona vestida de Dios, hermano, vestida como Dios lo quiere, no vestida como usted quiere, hermano amado. Y no me estoy refiriendo a la forma en cómo usted llega vestido al templo los días de culto, no. Me estoy refiriendo, hermanos, que cuando usted vaya, usted y yo, venga nuestro Señor y estemos ante su presencia, va a valer, hermanos, no va a valer, todo aquello material, ni bondad, fui bueno, no, va a valer, oiga, hermanos, Cristo reflejado en usted. Yo siempre le vengo diciendo, póngale atención,
Porque lo que yo le estoy diciendo, hermano, no es una cuestión que me la saqué de la manga de la camisa. Ahí está en la Biblia le está hablando que todos los días usted y yo tenemos que parecernos a Cristo. Y muchos dentro de las iglesias están queriéndose parecer a otras personas que no tienen nada que ver con Cristo. Que probablemente son cantantes que sí cantan bonito, cantan muy lindo, hermano. Pero tienen su propio estilo de vida. Es doloroso esto, hermano. Y por esta razón, el Señor se hastió de nosotros, se ha hastiado. Dice, estoy harto de tus sacrificios, de toros gordos o engordados, del cebo de reses, de animales. Estoy hastiado de todo esto. Porque tú me ofreces este animal, pero tu vida sigue siendo la misma. Hermanos, entonces, Colosenses es una carta a una iglesia que está siendo amenazada, hermanos, con doctrinas equivocadas, está siendo amenazadas, óigame, con personas equivocadas, con falsos, pero falsos y falsísimos cristianos, falsísimos pastores. Pastores y hermanos que están queriendo vivir sus propias reglas y no las reglas que le pone el Espíritu Santo. Ese es el problema y esa es una gran diferencia. Por eso dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque probablemente, se lo puse también en el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes. Óigame, las 10 vírgenes, todas estaban dentro, todas estaban en el lugar. Dentro me refiero en espera. Como estamos usted y yo ahorita, usted y yo estamos en la espera, hermanos. Y cuando suene la trompeta o suene el grito que dice, ahí viene el esposo, todos nos vamos a despertar, ¿ok? Y entonces hay que encender la lámpara. Le voy a explicar algo, hermano. Por lo general las lámparas eran personales. Yo no sé si usted vivió allá en los cantones, vivió o vive aún allí. Mis hermanos de ahí de Nueva Concepción creo que sí, se usa mucho. Usted vive en zonas, me refiero en pueblos, hermanos, en donde hay mucho montaña, mucho monte. Y usted tiene que caminar. Y hay un cierto límite donde ya no hay luz, ya no hay alumbrado público. Usted tiene que andar su lámpara, su antorcha, ¿verdad? Y usted anda su bombillo, ahí anda su lámpara y usted va a donde va y va con su lámpara y va en su camino. Era lo mismo en esa época de las 10 vírgenes. Cada una de ellas tenía que tener su lámpara y cada una de ellas tenía que andar su aceite. Y si una de ellas se descuidaba de su aceite, oiga, corría el riesgo hasta de perder la vida, porque podía quedarse en oscuridad en cualquier momento. Las lámparas no eran como las que usted conoce hoy, no eran como los candiles que usábamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los candiles? Eran unas lamparitas, por ahí está la imagen, no se la puede describir, pero son como aquellas donde usted sirve, las salseras le llaman, con un piquito, y usted sirve, pues eran unas lamparitas que tenían una mechita, usted ponía la candelita ahí, ¿verdad? El fuego, y esa era la lámpara, el estilo de lámparas. Y cada quien andaba su aceitito para esa su lamparita. Entonces, hermano, todas estaban esperando. Y vinieron 5 y dijeron, dame de tu aceite. No, no puedo. No te puedo dar de mi aceite. Tú también fuiste llamada, fuiste avisada, fuiste alertada. Usted también ha sido llamado, ha sido avisado, ha sido alertado de que hay un momento en donde nos vamos a tener que presentar delante de Dios y usted va a tener que llevar su lámpara para alumbrar y va a ver en usted si está ese aceite, si está el Espíritu Santo, si está el Señor dentro de usted. Hermano, se va a tener que ver y entonces usted, óigame, va a lamentar el haber estado esperando y no estar preparado. Lo va a lamentar, amado hermano. Lo va a lamentar mucho.
Por eso el apóstol le está advirtiendo y le está diciendo que nos revistamos del nuevo hombre. También en el 12 me dice, vístase pues como escogido de Dios, santo y amable, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego me sigue diciendo el 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque solamente el hombre revestido de Dios, oiga, solamente el hombre y la mujer revestido de Dios tienen la capacidad de lo que está hablando el versículo 3, hermano. Solo ese hombre y esa mujer. Y yo se los expliqué, hermano, cuando habla de esto, no está hablando que usted vaya y abrace al que está revolcado, ¿verdad?, en el lodo y sigue pecando y usted, amado hermano, siervo del Altísimo, y sí, yo lo felicito por lo que está haciendo. No está hablando de eso, hermano. Está hablando que tenga la madurez, que tenga la capacidad de Dios para extenderle la mano a ese pecador para que venga a Cristo Jesús, hermano. De eso le está hablando. Que tenga la capacidad de extender la mano de ese fornicario y decirle, tú necesitas venir a Cristo y yo te voy a guiar, te voy a tomar la mano y te voy a llevar. Pero no lo va a poder hacer si usted no entiende si es escogido o es una persona revestida de Dios o es solamente un llamado de Dios. Porque un llamado de Dios muchas veces esto lo aprueba, está bien, dele, no hay problema. Después viene a Cristo y pide perdón. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia peleando con personas que solamente han sido llamadas viviendo sus propios reglamentos, viviendo sus propios evangelios personales. Viviendo, hermanos, sus propios estilos de vidas, peleando con los pastores, peleando con los líderes, en donde dicen, es que ustedes no saben, ustedes no me pueden mandar. Y yo le digo, hermano, tiene razón. Porque solamente el escogido de Dios va a entender que esto es su forma de reglamento, es su estilo de vida, esto, ¿no? Y me pide santidad, me pide, hermanos, que yo me guarde para mi Dios, me pide amabilidad, me pide paciencia y me pide amor. Solo los escogidos lo van a entender. Y si usted no está vestido o revestido para las bodas, dice, echarle fuera donde será el lloro y el crujir de dientes. Porque a la verdad muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora usted se tiene que definir. Usted se tiene que definir. Usted tiene que definirse, o es de Cristo o no es de Cristo. Solamente hay dos señores. El Señor que gobierna sobre todo el universo, sobre toda la eternidad, que es nuestro Señor Jesús. Y el Señor, oiga, Satanás, que se hace llamar Señor, a quien muchos le quieren servir, o a quienes muchos le sirven cuando no le están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que usted decide, ¿verdad? Usted decide a quién servirle. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por este momentito, ¿verdad?, que nos permite poder enlazarnos y poder meditar en la palabra del Señor. Y le dejo, hermanos, lo que dice la palabra, ¿verdad? Pues vístase del nuevo hombre. Revístase del nuevo hombre. Se lo voy a leer, dice 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que Cristo, hermanos, cuando usted se reviste, Él le va revelando más y más y más y más y más. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Mis hermanos de Nueva Concepción, que el Señor me les bendiga también, ¿verdad? Que más tarde van a ver ellos esta transmisión. Igual, hermanos, bendiciones de parte del Señor. Y
Les digo de verdad, se les ama, oramos por ustedes, que el Señor derrame ricas bendiciones para sus vidas. Oramos. Padre amado, gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das de podernos conectar, Señor, podernos enlazar, poder, Padre, transmitir o hacer esta transmisión hacia cada hogar, hacia cada hermano. Esta mañana, Señor, yo suplico por la vida de mis hermanos, Señor.